Romanos capítulo 8, en mi opinión, es posiblemente el capítulo más poderoso en lo que es una teología doctrinal. Es repleto, tantos versículos que usted usa, usted no se ha dado cuenta que están todas en Romanos 8. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero titular esto en esta tarde: nacer para morir, morir para nacer. Nacer para morir y morir para nacer. Amén. Ponga su Biblia a un lado. Veremos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te doy gracias por tu hermosa presencia. Y un día tan importante donde tantas almas están tomando una decisión, ser bautizados en tu nombre, Señor. Algunos por primera vez, oh Dios, un paso de bautismo. Otros por revelación, Señor, en tu palabra, en tu nombre. Aleluya, Señor. Oro por cada alma que está aquí, que abra sus oídos para oír, su corazón para entender, y haz milagros, señales y prodigios en esta casa, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Puede tomar su lugar en el nombre de Jesús. En una ocasión donde Constantino estaba tratando de comunicarle algo a un hombre bien mundano, él marcó con su lanza en una porción de la tierra la figura como un tamaño de un cuerpo humano. Y mirando al hombre le dijo: si usted podría aumentar todas tus posesiones hasta que ganarías el mundo completo, en poco tiempo un lugar como el que ves es lo único que terminarás poseyendo. Constantino estaba tratando de comunicarle a este hombre, amén, las cosas que son temporales y las cosas que son eternas. Dios es un Dios de promesas, amén. En Génesis 13 y Génesis 17 vemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho a él que iba a tener una tremenda descendencia. Aunque Abraham dudó y no fue tan paciente como lo debería haber sido, la promesa estaba allí. Abraham cometió sus errores teniendo un hijo llamado Ismael, hijo de la carne y no de la promesa. Pero la promesa de la descendencia seguía en pie, y ahí estaba delante de Abraham. Y junto a la promesa de una gran descendencia estaba la promesa de una gran posesión de tierra, una tierra prometida, una tierra especial,
De tal manera que Dios le dijo a Abraham que deje su tierra, que deje su parentela a una tierra, amén, que él le había preparado. Con todo esto es interesante entonces leer las palabras de Hebreos 11, donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice: porque él esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también dice la Biblia: de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido, mire esto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Qué cosa que Dios te lo prometa y te mueras sin nunca recibirlo. ¿Es Dios mentiroso? Entonces, ¿cuál es la promesa? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué haría Dios esto con un hombre tan maravilloso como Abraham? ¿Por qué Dios jugaría con sus emociones, por decir, en nuestra opinión, en prometerle tierra? Hasta le dijo a él: alza tus ojos hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, todo lo que ves será tuyo. Y después le dijo, amén, que donde pisare su pie sería de él. En una noche lo sacó afuera para que mire las estrellas y le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, si las puedes contar. Y lo llevó a la orilla del mar, que sería su descendencia como la arena a la orilla del mar. Amén. Sin embargo, hermanos, él pisó la tierra. Él vio la tierra, era su promesa de parte de Dios mismo. Pero la palabra nos revela en el libro de Hebreos que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Porque Dios haría esto con el padre de la fe. Amén. No solamente no lo obtuvo, no solamente no fue dueño él de esa tierra en su vida, sino que en Génesis capítulo 23 entramos en uno de los momentos más difíciles en la vida de Abraham y de Sara. Amén, porque Sara en este momento ha muerto, ella ya ha expirado. Y Abraham es un extranjero en su promesa. Abraham es un peregrino en la tierra que se le ha prometido a él. Dios ni le ha provisto a él un lugar para sepultar a su esposa. Dios no le ha provisto a él con toda la promesa que le ha dado. Dios no le ha dado a él ni un pequeño terreno para poder sepultar a su esposa. Entonces en Génesis 23 Abraham entra en un negocio con los hijos de Het. La Biblia nos deja saber que él está ahí tratando de ver cómo hace y dónde la va a sepultar a Sara.
Él está lleno de angustia, me imagino, está lleno de dolor. Murió esta esposa que le ha aguantado varias cosas a Abraham. Ella fue su compañera de la vida y ya no está más. Amén. Él ya no puede ver la sonrisa de Sara. Él ya no puede oír su risa como cuando rió porque Dios le prometió que iba a tener un hijo. Él no puede disfrutar ya el amor de Sara. Él no puede sentir la ternura de su toque o vivir otra experiencia con ella. Sara ya no está más. Y en el medio de este momento, lo único que Abraham puede pensar es: ¿dónde voy a sepultar a mi querida esposa? Y en el medio de este momento de tragedia y dolor, mis hermanos, vemos algo absolutamente poderoso. Amén. Este peregrino, este extranjero en tierra prometida, en tierra ajena, la Biblia nos dice que él entra en este negocio con los hijos de Het y él les dice: necesito un lugar donde sepultar a mi esposa. Yo no soy dueño de nada aquí que he pisado, pero quisiera saber si puedo comprar de ustedes una porción, un lugar para poder sepultarla. Para hacer la historia un poco más corta, él termina comprando de los hijos de Het un pequeño lugar donde hay una cueva llamada la cueva de Macpela. Interesantemente, Macpela significa porción y porción doble. Este pobre hombre está tratando de buscar un lugar de sepultar su esposa, con lágrimas en sus ojos y dolor en su corazón. Él comienza a hacer un negocio. No un negocio para que él se sienta bien, no un negocio para que él gane una gran cosa, amén, no un negocio para construir una mansión o una casa. Él simplemente necesita un lugar decente para sepultar a su esposa, a su amada. Pero en el medio, escúcheme bien, en el medio de esta tragedia, Dios está. En el medio de este momento, Dios está. Dios está haciendo lo que Abraham no puede percibir. Dios está obrando en una manera que Abraham no puede entender. Aleluya. Porque en el medio de esta tragedia, en el medio de su problema, Dios está haciendo algo maravilloso. Abraham comienza a hablar con un hombre llamado Efrón, uno de los hijos de Het. Y en el comprar de Macpela, Abraham compró, lo puede leer en versículo 17, la Biblia dice que compró la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Quiero que usted sepa y óigame bien el mensaje estaba en esta mañana. Aleluya. La primera porción de su promesa, la primera porción de la tierra prometida, la primera porción de la futura y gran descendencia era un lugar de sepulcro. Lo primero que compró Abraham en la tierra prometida fue la muerte. Lo primero que él compró fue un lugar, amén, donde su esposa pudo ser sepultada. Vengo en esta mañana para decirle que aquí en el 2024 sigue siendo lo mismo para nosotros. El primer pedazo de tu promesa, el primer pedazo de tu Canaán, el primer pedazo de tu vida en Cristo es morir, es morir, es morir. Tengo que morir para poder vivir. Esta cueva estaba en Mamre, un lugar especial para Abraham. ¿Sabe dónde él termina comprando la cueva Macpela? En Mamre. ¿Qué ocurrió en Mamre? Fue ahí donde Dios se le apareció a Abraham.
dos ángeles que después fueron a Sodoma y Gomorra para llevar juicio. Pero en Génesis 18 vemos que allí se le presentó el Señor para prometerle una vez más que tendría un hijo. Mamre era un lugar especial para Abraham. En la cueva de Macpela, mis hermanos, terminan en esta cueva, amén, de Macpela, terminan los cuerpos de Abraham, el cuerpo de Sara, el cuerpo de Isaac, cuerpo de Rebeca, el cuerpo de Jacob y el cuerpo de Lea. Aleluya. Yo me quisiera hoy, quisiera que viaje en su mente conmigo a ese instante donde Abraham está mirando el cuerpo muerto de su esposa, y para él es simplemente un día doloroso, para él es simplemente un día, amén, de tratar de resolver, porque yo no sé si la cultura sigue igual, amén, en los judíos, pero si tengo bien entendido, si mueren hoy, dentro de 24 horas los tienen que sepultar. Es algo, amén, que es algo religioso con ellos, si no estoy equivocado. Muchos practican eso. Me imagino que en ese tiempo bíblico también era rápido la sepultura para que el cuerpo no apeste, no tenga olor, no sea desfigurado de ninguna manera. Aleluya. Capaz que no tenían las habilidades que tienen hoy para tratar con un cuerpo muerto. Esto era urgente, esto era algo que tenía que ser hecho ya. Aleluya. Y él compra esa cueva, pero ahí terminan los cuerpos, amén, de el padre de la fe. Aleluya. Esta mujer tremenda, Sara, Isaac, figura y sombra de Jesucristo, Rebeca, Jacob, que también fue llamado Israel, y Lea. Oh, esta pequeña cueva, Abraham, yo sé que estás doliendo tu corazón. Yo sé que no es un día fácil, Abraham, pero tú estás comprando la porción más importante que podrías comprar para esa descendencia. Un lugar de muerte, un lugar, amén, de sepulcro. Aleluya. Que es hoy para nosotros el arrepentimiento? Es muerte al yo, es muerte al mundo, es muerte al pecado. Por eso el apóstol Pedro, cuando le preguntaron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro dijo: lo primero que tienes que hacer es morir. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Hoy yo vengo a alguien a decirle hoy, gracias al Señor Jesucristo, Él nació para morir, para que nosotros podamos morir para nacer. La Biblia dice que quedó como propiedad de Abraham la cueva de la heredad. Quedó la heredad y la cueva, que en ella había como una posesión. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que quedó como una posesión. Qué rara posesión para ser la primera porción de la tierra que había sido prometida, un lugar para sepultar a muertos. Pero podemos observar que esto en sí puede ser un acto de fe, y es un sello de un cumplimiento futuro de las promesas de Dios. Era todo, escúcheme bien, era todo lo que Abraham poseyó de la tierra prometida en su vida. Esto fue la única porción que él pudo poseer en su vida. La tierra fue dada a los vivos. El hombre vende un lugar para los muertos, pero Dios da un hogar para los vivientes. Aleluya. El primer pedazo de la posesión de la tierra de Canaán vino por medio de la muerte. La muerte de Sara comenzó un proceso de posesión. La tristeza del momento comenzó una transacción, comenzó un negocio. Aleluya. Hermanos, Dios fue manifestado en carne. Él fue manifestado. Él nació con un propósito. Él nació para morir, para comprar por nosotros lo que nosotros no podíamos comprar por nosotros mismos. Él compró nuestra promesa con su muerte. Él no nació, Él no se manifestó en carne para ser dueño de mansiones y posesiones e imperios. No, todo eso es espiritual en el reino de Dios. Pero lo que sí vino a hacer aquí, Él nació
nació para morir, porque por medio de su muerte Él compró para nosotros la promesa. Y cuando nosotros morimos en arrepentimiento y somos sepultados juntamente con Él en bautismo, somos levantados en resurrección, aleluya, como una nueva criatura. Una compra de tierra, una compra de una cueva. ¿Por qué? Escuche su pastor aquí, porque la primera porción de tu promesa siempre va a ser la muerte. ¿Quieres poseer algo de Dios? Hay que morir. Mire el que está a su lado, dale un codazo, dígale: es tiempo de morir. ¿Usted se da cuenta? Yo no sé si usted se da cuenta. No debería yo decir esto. No debería decir yo esto, porque van a pensar que yo soy un raro. Pero le voy a decir exactamente lo que me ocurrió esta mañana. Yo venía con todo esto en mi mente, en mi espíritu. Yo tengo muchos libros en mi oficina. Y yo entré por la puerta y me doy vuelta al estante, primeros dos estantes de libros. Y cuando me di vuelta, yo no voy a jurar porque no debemos jurar, pero estoy convencido que vi un libro titulado The Last Will and Testament, el último testigo y testamento. Y como estaba yo, me di vuelta, lo vi, fui al escritorio, dejé las llaves y me di vuelta y dije: voy a buscar ese libro porque capaz que compagine con lo que voy a enseñar. Hermano, yo le voy a decir, yo repasé ese estante 5 veces, libro por libro. No lo encontré. Ahora, después de esta prédica voy a ir a buscarlo otra vez, porque yo no quiero que piensen que estoy loco. Pero tuve una visión. Es lo único que puedo describir. Tuve una visión esta mañana cuando giré para mirar un libro que se llama el Último Testamento. La Biblia dice que esos libros se abrirán y hay otro libro, el libro de la vida. Pero no lo iba a contar porque realmente pensé que simplemente se me fueron los ojos o algo y que estoy viejo. Pero yo repasé cada libro. Y cuando termino, you go look for it también. A ver, yo no quiero que piensen que estoy loco. Pero como no lo encontré, honestamente, como no lo encontré, dije: Señor, o me estoy volviendo loco o me estás diciendo algo. Y siento, no lo dije en el primer culto, pero siento decirlo ahora. Lo que usted necesita entender es que la cruz fue una transacción legal. Fue una compra. La cruz fue una compra de un terreno, pero no de un terreno físico, sino de un terreno espiritual. En la cruz del Calvario, Hebreos nos deja saber que Él entró una vez y para siempre en un lugar santísimo con su propia sangre y lo ofreció una vez para siempre. Fue un contrato legal. Dios se manifestó en carne para cumplir un negocio no terminado, para comprar algo que nadie más podía comprar. Aleluya. Fue una transacción. La muerte de Jesucristo en la cruz. Él nació porque el único que puede firmar un testamento como cumplido es el autor de ese testamento. Entonces Dios, el autor de ese antiguo pacto, tuvo que manifestarse en carne, porque un espíritu no tiene hueso y músculo y sangre como nosotros. Él necesitaba un cuerpo para poder cumplir el pacto. Entonces se manifestó en carne con un propósito: nacer para morir. Y cuando Él firmó con su sangre una vez para siempre, Hebreos dice que Él estableció un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es: usted no nació para morir, usted tiene que morir para nacer. Aleluya, porque Él pagó el precio que usted no pudo pagar.
Lo que nace de carne, carne es. Pero lo que nace de espíritu, espíritu es. Tu primer nacimiento es falluto, es carne, es débil. Aleluya. Y ese hombre tiene que morir. Pero cuando ese hombre muere, somos nueva criatura en Cristo. Aleluya. Oh, alguien, denle un aplauso y una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos compró en la cruz. Él pagó. El autor que escribió se manifestó para firmar. Y Él pagó el precio en la cruz, un precio de sangre. No fue simplemente una muerte de un gran hombre. En la cruz Cristo pagó el precio del contrato para nuestra salvación. Ahora hay algo muy interesante, voy a apurarme. Algo bien interesante en la palabra de Dios. Leímos ahí en la Biblia que Jesucristo es el primogénito amén, es el primogénito de todos los hermanos, entre muchos hermanos, dice la Biblia. El primogénito vino a ser de alta importancia en los ojos de Dios después de la 10ª plaga que Él trajo contra Egipto. En esa 10ª plaga en Egipto fue que el ángel de la muerte pasó por esa tierra. Y cualquiera que no tenía la sangre, amén, de esos corderos aplicado, de esos animales aplicado al dintel y los postes de la puerta, cualquier casa donde la sangre no había sido aplicada, la muerte llegó al primogénito de esa casa. En ese tiempo, amén, familias vivían juntas, aún múltiples generaciones, de tal manera que usted se tiene que imaginar. Y tomemos solo el ejemplo de nuestras casas. En nuestras casas hay muchos que tendrían 2 primogénitos en una casa. Amén. Usted, el papá es el primogénito de su padre y madre, pero tu hijo es el primogénito de tuyo. Y en estas casas multigeneracionales es muy posible que hubieran 3 o 4 primogénitos en una casa o más. Es muy posible que cuando el ángel de la muerte, no solo es muy posible, es que cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, en una casa pudieran haber 5 o 6 muertos fácilmente. Amén. Después de esta ocasión, amén, Dios estableció que el primogénito era de alto valor en los ojos de Dios. El primogénito de una casa, amén, tenía con él privilegios especiales, derechos especiales a la herencia y la bendición que ninguno de los otros hijos tenía. En sí, si moría el padre, el primogénito venía a ser la cabeza espiritual de la casa, el sacerdote de la casa, la autoridad, de tal manera que aún tenía que proveer por su madre hasta que él muera, hasta que ella muera o él muera. Por eso Jesucristo, siendo un buen primogénito, desde la cruz le señaló a Juan que cuide a su madre, porque él estaba transfiriendo esa autoridad a ese discípulo amado. El primogénito, especialmente el hijo primogénito, era amado en una manera especial por sus padres y heredaba derechos y privilegios especiales, una doble porción de la herencia y el liderazgo de la familia era dada a él. Entonces ser el primogénito era algo muy especial. Aún en Israel, de las bestias, el primogénito era especial, separado para Dios. Sin embargo, es interesante, en la Biblia hay cierta paradoja que se encuentra en las escrituras, y eso es que Dios, aunque valora el primogénito, nunca escoge el primogénito.
Nunca lo escoge. Lo podemos tomar primero de Jacob y Esaú. Amén. Estos dos varones gemelos que estaban en el vientre, aleluya, de Rebeca. Y la Biblia dice, Dios le dice, hay dos naciones dentro de ti. Dos pueblos, dos tipos de pueblos serán separadas de ti. Y mire, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y Dios le dice a Rebeca, amén, y a Isaac, y el mayor servirá al menor. Aleluya. Esaú, la Biblia nos enseña que él vendió su primogenitura por simplemente pan y lentejas. Jacob, que era el segundo nacido, sabía que la bendición no era de él y la doble porción de la herencia no era de él, pero Jacob lo anhelaba, Jacob lo deseaba, y Jacob, aunque lo consiguió por maneras engañosas, demostró hambre y sed por lo que el primogénito tiene. Pero la Biblia nos deja saber que Esaú menospreció su primogenitura, de tal manera que en el Nuevo Testamento, aleluya, la Biblia nos deja saber: a Esaú, a Jacob he amado, dice en Romanos 9, y a Esaú he aborrecido. Aleluya. Vengo a decirle a alguien en este lugar que aunque el primogénito era de alto valor porque tenía privilegios y derechos que nadie más tenía, Dios nunca escoge al primero, Él escoge al segundo. ¿Por qué? Porque lo que nace de carne, carne es. Dios no escoge tu primer nacimiento. Tu primer nacimiento te llevó a adicciones. Tu primer nacimiento te llevó al pecado. Tu primer nacimiento te llevó, amén, a las cosas de este mundo. Tu primer nacimiento te trajo angustia, te trajo depresión, temor, todo lo que la carne trae. Qué trágico sería si eso sería lo único que nos queda. Pero Él nació para morir, para que nosotros, aleluya, no tengamos que depender de nuestro primer nacimiento, sino que nosotros podemos ser partícipes de la primogenitura por medio de morir para nacer. Escúcheme lo que le voy a decir. Romanos dice que Jesús es el primogénito entre los hermanos. Significa que la manera que yo obtengo la primogenitura, la manera que yo obtengo los beneficios, la heredad del primogénito, es por medio de morir a mi primer nacimiento y renacer y ser uno de los hermanos del primogénito. Aleluya. Dios no escoge tu primer nacimiento, es tu segundo nacimiento. Isaac y Ismael. Isaac, amén, Ismael es hijo de la carne, dice la Biblia, pero Isaac es hijo de promesa. Por eso el nuevo nacimiento es crítico, no es opcional, no es un bonus. No, desde el principio, desde Abraham, Dios nos está diciendo, aleluya, tu segundo nacimiento. Lo que nace de carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Aleluya. En una ocasión, gloria a Dios, José trajo a sus hijos Efraín y Manasés para que Israel los bendiga. Amén. Y la Biblia nos deja saber que cuando se los presentó, puso al menor delante de la mano derecha de Israel para que use la mano derecha de bendición para bendecir al primogénito, y puso al menor, amén, en la mano izquierda para que use la mano izquierda como una bendición menos que el primogénito. Pero astutamente, dice la Biblia, y sabiamente, amén, Israel cruza sus manos, y él cruza su mano derecha para tocar el menor, y cruza la izquierda para tocar el menor. Amén. Y José se ofende y dice: no has hecho bien. Hasta le remueve la mano, amén, de Israel sobre la mano de el menor. Aleluya. Pero la Biblia dice, el papá rehusó remover la mano y dijo: yo lo sé, mi hijo, yo sé, él también será gran pueblo y será grande, pero verdaderamente el hijo menor será mayor que él, y su simiente será una
multitud de naciones, y los bendijo diciendo: en ti todo Israel será bendecido, y que Dios te haga como Efraín, amén, y Manasés. Y la Biblia dice que puso a Efraín, amén, antes o delante de Manasés. Dios nunca escoge el primero. ¿Y sabe por qué Él no escoge el primero? Porque es una lección bíblica de nosotros y la oportunidad que tenemos hoy. Dios no escoge mi primer nacimiento, Él escoge mi segundo nacimiento, el nacimiento de agua y el nacimiento de espíritu. Ahí están mis derechos, ahí está mi bendición. El primogénito, escúcheme, el primogénito de la humanidad fue Adán. Aleluya, él fue el primogénito de la humanidad, y él menospreció las bendiciones, él menospreció la herencia, él menospreció el paraíso y lo vendió todo por simplemente una pequeña cosa que el enemigo le presentó, una tentación, una fruto nomás, y lo vendió todo, el primogénito de la humanidad. Pero también como por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre, aleluya, que nació para morir, Él compró de vuelta para nosotros lo incomprable. Él hizo posible lo imposible, aleluya. Por eso Él es el segundo Adán, pero el primogénito entre los hermanos, aleluya. Oh, yo vengo a decirle a alguien que nosotros, por medio de un segundo nacimiento, tenemos los privilegios, aleluya, que Adán perdió. Póngase de pie conmigo. Son los derechos del segundo nacido. Hay que poseer los derechos del segundo nacido. Hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay bendición para todo aquel que muere para vivir. Ahora déjeme decirle esto y termino. Vamos a tener un momento en el altar. Todos los que se van a bautizar, amén, pueden ir preparándose y los vamos a ir bautizando. Pero escúcheme bien, ¿cuántos quieren promesa? Tienes que morir primero. ¿Cuántos quieren milagros? Tienes que morir primero. Hay que morir al yo, hay que morir a este mundo, hay que morir a todo eso. Duele, Abraham, sí, pero estoy comprando, con esta muerte estoy comprando mi promesa. Aleluya, con esta muerte estoy comprando mi futuro. Oh, yo no sé cuántos aquí necesitan un milagro, pero si yo necesitara un milagro, yo vendría a este altar y diría: Señor, estoy listo para morir. Estoy listo para morir, para que pueda vivir. Si usted no tiene el Espíritu Santo, qué hermoso día para venir y recibir el Espíritu Santo de Dios y nacer de nuevo. Aleluya. Vamos a venir a este altar por un momento. Yo siento el Espíritu Santo aquí en una manera tan especial. Dios quiere que cosas vivan en tu vida. Él hizo lo difícil para ti. Él nació para morir y compró para ti las oportunidades. Oh, yo siento que Dios está haciendo algo lindo aquí. Gloria al nombre de Jesús. Si usted necesita algo del Señor, aleluya, vamos a orar y comenzar a preparar este ambiente. Ya vamos a comenzar a bautizar personas, pero vamos a preparar este ambiente en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos y alce sus manos hacia los cielos? Y vamos a orar en este momento para que milagros, señales y prodigios comiencen a ocurrir en nuestras vidas. Aleluya. Para que Dios despierte en nosotros algo poderoso, algo nuevo. Aleluya. Como en eso es, alce su voz. Señor, he predicado tu palabra, y tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y lloro en este momento que el don de fe se active en este lugar, para que las almas que están aquí puedan recibir lo que necesitan de ti, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Como eso es, alce su voz al Señor, prepárese para recibir algo de Dios en el nombre del Señor Jesucristo.